Las atrocidades en las guerras, los crímenes sexuales, el genocidio, son actos exclusivamente perpetrados por los seres humanos. Pero ¿qué sabe la ciencia sobre la pérdida de la humanidad en las personas que eligen hacer el mal en su grado máximo? Y otra cuestión, ¿pierden su humanidad quienes sufren un grave deterioro en el cerebro? Conciencia. Hitler, Nerón, la condesa Bathory, Stalin, Gil de Res, Vlad el Empalador. Ejemplos de personajes históricos que no tuvieron compasión, que no tuvieron respeto por la vida ajena. Pero ¿cómo funcionaban sus cerebros? ¿Lo que les hizo perder su humanidad es lo mismo que les pasa por la cabeza a los modernos psicópatas? Más que perder la humanidad, probablemente deberíamos decir, degeneramos la humanidad, ¿no? Humanidad en el sentido de hombres. Hombres no podemos dejar de ser en ningún momento, salvo en algunas enfermedades en las que se estropean grandes partes del cerebro. ¿Es humano como tal el psicópata o sociópata asesino despiadado? La respuesta es que sí, es humano. ¿Y por qué es humano? Pues porque tiene la constitución de un cerebro que solo el ser humano lo tiene. Definimos como humanidad la capacidad que tenemos para sentir afecto, comprensión o solidaridad por nuestros semejantes. El psicópata no experimenta nada de esto. Ve a los demás como cosas. No siente empatía. Tampoco siente culpa o remordimiento. Sin embargo, no todos los psicópatas delinquen. Según algunos estudios, hasta un 2% de la población podría estar formada por ellos. Hay mucho debate sobre ello. Hay quien dice que, bueno, tienen ese problema orgánico y no lo pueden evitar. Pero también hay quien dice que no es tanto que tengan ese problema orgánico de falta de compasión, sino que inhiben la falta, inhiben la compasión. La moderna neurociencia afirma haber encontrado la clave. El psicópata tiene un daño en áreas como la corteza orbitofrontal, la amígdala desde luego, o la corteza cingulada posterior. De alguna manera las resonancias magnéticas en estas personas han demostrado que tienen una hipofunción. Pero posiblemente incluya el daño a áreas que inhabilitan a esa persona para sentir lo que cualquier persona normal siente cuando de alguna manera viola los valores que todos hemos acordado respetar. Este tipo de personas de las que estamos hablando, las personas que no sienten compasión, a las que no refrenan los valores ni las normas, ¿pueden evitar ser así? ¿Son libres? Ha cometido un delito, el juez le dice, ¿usted sabía que lo que ha hecho está mal? ¿Es usted consciente de ello? Dice, sí, señor juez. Bueno, pues este individuo se le lleva a la cárcel simplemente por eso. De modo de hace unos cuantos años, y esto es lo que está entrando en lo que es la jurisprudencia, esas personas que saben lo que está bien y lo que está mal, se los lleva a un laboratorio, se les estudia y efectivamente, sabiendo lo que está bien y está mal, no pueden evitar el hacer lo fácil. ¿Son conscientes y saben que está mal? Sí. ¿Lo pueden evitar? No. Eso entra a jurisprudencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se demuestra que con resonancia magnética nuclear veamos una pequeña lesión, a esa persona no se le puede imputar. En cambio, los psiquiatras tienen otra perspectiva. Esta propensión a la falta de humanidad puede ser una tendencia, pero no una determinación. No es cierto que haya personas que nazcan sin empatía y que vayan a ser malas, ocurra lo que ocurra. Se pueden hacer con una cierta propensión a la frialdad, a la falta de conexión emocional con el otro. Pero dependiendo del caldo que se le eche a eso encima, va a salir un psicópata o no va a salir un psicópata. Es decir, hay muchas personas que tienen problema de conexión emocional, pero no son psicópatas. Tiene que haber una conexión de la vulnerabilidad, de la frialdad y de la maldad en el entorno. Situaciones excepcionales como las guerras, donde se desdibujan las barreras morales y legales, son el caldo social propicio para que las personas sin empatía abunden en sus atrocidades con impunidad. Pero en esas situaciones extremas, ¿permanece la capacidad de elegir? ¿Qué hace que personas normales
de alguna manera no lleguen a romper o destruir sus valores morales, incluso a costa de perder la vida, y otros tan brutalmente instrumenten el asesinato y la muerte de los demás. ¿Qué es lo que lo hace? Sin duda alguna no solo son las lesiones de un cerebro. Nosotros no somos solo eso de ahí, somos lo que se llama cerebro social. A veces te dice, es que cuando alguien hace una barbaridad es como un animal, es como que los animales fueran bárbaros, ¿no? Y en realidad no es así. O sea, la humanidad es un hecho de complejidad, de libertad, no es un hecho de bondad. Estamos entrando en una nueva cultura. Yo le llamo eso, neurocultura, una cultura basada precisamente en cómo funciona el cerebro. Y si todo está en nuestras transacciones sociales, en nuestra entronización de valores y normas, si todo está basado en el funcionamiento o mal funcionamiento del cerebro, de alguna manera tendremos que darnos cuenta que tendremos en esta nueva cultura que se avecina, cambiar hasta el lenguaje para bajar ese nivel de palabras que generan en sí mismas violencia. Ese es malo, ese es perverso. ¿Y en los casos de enfermedad mental grave? ¿O de una demencia? ¿O de un Alzheimer? ¿Qué queda de nuestra identidad humana? ¿Dejaría de ser humano un paciente de Alzheimer, de enfermedad de Alzheimer, porque no razona, porque no contacta con el mundo, porque es solo apariencia? Evidentemente no. Se pierde la humanidad como complejidad, como libertad, como capacidad para entender al otro, simbolizar al otro, hacerse una idea del mundo. El cerebro del ser humano actual es el mismo fisiológicamente hablando que el que tenían nuestros ancestros de hace 10.000 años. Pero somos más o menos humanos que ellos. El ser humano es lo que la educación hace de él. Teniendo el mismo cerebro de hace 10.000 años, el paleolítico superior, usted no podría hablar con él para nada. Sin embargo, tiene el mismo cerebro que usted. ¿Qué es lo que ha hecho el cambio? Pues simplemente la educación. En un ser humano de dentro de 10.000 años, o 20.000, o 50.000, por supuesto que seguiremos siendo humanos. La evolución de las creencias humanas, y las creencias también tienen que ver con el cerebro. Es decir, todo eso es un desarrollo cerebral, psicológico, moral, todo va en el mismo paquete que es el ser humano. Bueno, pues ha habido una evolución donde han ido apareciendo en los últimos 2.000, 3.000 años una serie de emanaciones de la humanidad que han ido haciendo un consciente y ya casi un inconsciente colectivo más encaminado a la compasión, a la defensa del otro, al evitar la crueldad. El ser humano desde su libertad pues se va experimentando a sí mismo, va experimentando las barbaridades que hace, va teniendo conciencia de su propia debilidad, pero también de su propia fuerza si se une. Los símbolos están cambiando, yo diría que estamos mejor.